Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos hoy día? ¿Bien? Sí, así veo. Perfecto. Hoy día vamos a estar repasando un mensaje que tiene que ver con, y no sé si pueden poner ahí la lámina de la foto del anuncio, pero estamos en una serie de mensajes titulado En el Camino. El primer mensaje fue hace ya algunos meses atrás y fue basado en el libro de Lucas 9. Y el mensaje era el siguiente paso. Y lo que queríamos en ese mensaje, ver cómo el Señor nos estaba alistando en el camino que nos espera en este 2024, considerando cómo responder al llamado de Dios. El segundo mensaje se intituló Árboles que caminan y estaba basado en el libro de Jeremías capítulo 17, y ahí vimos por qué y cómo tenemos que poner nuestra confianza en Dios para no descarrilar en el camino, ¿ok? Y hoy día vamos a ver el mensaje que se titula con huellas marcadas en el camino. Y no sé si les pasa, pero a mí me resulta increíble, y si me pueden ajustar un poquito el volumen, bajar el volumen y bajar un poquito los medios. Y a mí me resulta bastante increíble cuando pienso en nosotros, en los seres humanos. Fíjense una cosa, estamos facultados biológicamente, ¿ok?, para almacenar grandes cantidades de información a lo largo de nuestra vida, en nuestro cerebro. Dios nos diseñó así. Y con una inteligencia superior en cuanto a entender, en cuanto a procesar, razonar, elaborar ideas, incluso crear cosas. Sin embargo, olvidamos fácilmente las cosas. Y no me refiero a las cosas pequeñas solamente del día a día que se nos olvidan, como se nos pueden olvidar, sino que a veces olvidamos cosas que son relevantes en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado promesas y ha realizado grandes obras con nosotros y por nosotros, pero no las tenemos presentes a veces en nuestras vidas. Las olvidamos y no las consideramos. Quiero dar un ejemplo aquí. Estoy intentando ahí con mi amigo subir cerros. Ojalá semanalmente subir algún cerrito que uno pueda. Y hay una huella y uno sigue esa huella para subir. Claro, hay una huella que está muy marcada porque están los pasos marcados, se ve el sendero. Incluso en algunos casos ponen incluso flechas rayadas en la roca para saber por dónde subir. Las huellas marcadas. Sin embargo, la semana pasada, esta semana digo, estábamos subiendo el Manquehue y de un minuto a otro nos encontramos en una parte del cerro y una persona nos tuvo que decir: hey, ¿por dónde van? Ese camino es un precipicio, se van a caer, vuelvan a la huella, tienen que venir pasar. Y claro, nos habíamos ido alejando sin darnos cuenta. Con el ímpetu de la subida empezamos a alejarnos y nos alejamos de la huella. Y estábamos corriendo peligro. Bueno, sepan, hermanos, que pasa lo mismo en los asuntos espirituales. Esto nos lleva muchas veces a vivir tomando decisiones equivocadas, cometiendo graves y grandes errores, ya que finalmente dejamos que nuestro impulso, nuestras emociones del momento definan nuestro destino. En nuestra vida Dios deja huellas marcadas y quisiera referirme hoy día en alguna de esas huellas que Dios ha dejado para que el pueblo de Israel y también nosotros hoy día andemos por ella. Y es por eso que el texto de esta predicación se encuentra en el libro del Pentateuco, del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16. Y vamos a estar recorriendo este pasaje. Hoy día vamos a leer muchísimo la Biblia. Ahí les pido perdón a aquellos que no tienen el hábito de leer la Biblia, de tener su Biblia en su mano. Yo les invito a que ya se vayan preparando y voy a darle un tiempo para que saquen sus celulares, porque de verdad aquí vamos a tener que tener una actitud activa en cuanto al mensaje. No va a servir estar solo de oyente. Hermano, a veces nos pasa que estamos tan acostumbrados a ir y ser entretenidos por los eventos, por las películas, por las series. Estamos tan acostumbrados a veces de que nos ponemos y esperamos que pasen cosas y que nos entretengan, pero hoy día vamos a estar leyendo la Biblia muchísimo, así que saquen sus celulares o saquen su Biblia física y vamos al libro de Deuteronomio 16, del versículo 1 al 17. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Fíjense lo que dice la palabra del Señor.
Aparta el mes de Aviv para celebrar la Pascua del Señor tu Dios. Porque fue en una noche del mes de Aviv cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios. Lo ofrecerás solamente en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora que saliste de Egipto. Cocerás y comerás del sacrificio de la Pascua en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. A la mañana siguiente regresarás a tu casa. Durante 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día convocarás una asamblea solemne para que el Señor tu Dios ese día no trabajarás. Versículo 9. Contarás 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha del grano. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, junto con tus hijos y tus hijas y tus esclavos y tus esclavas, y los levitas de tus ciudades y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Cumple pues fielmente estos estatutos. Al terminar la vendimia en el versículo 13, al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, en el versículo 13, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas y tus esclavos y tus esclavas, los levitas, los extranjeros, los huérfanos, las viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, tu alegría será completa. 3 veces al año durante todos los varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo que haya bendecido el Señor tu Dios. Amén. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es completa, Señor. Tu palabra es suficiente para nosotros. Porque tu palabra es vida, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Dios, que tu palabra sea revelada en nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que interpretes por nosotros cada uno de estos pasajes, Señor. Y que podamos recibir vida de ti, Señor. Podamos recibir palabra ungida de parte tuya, Señor. Que dé fruto en nuestra vida. Que produzca fruto en nosotros, Señor. Para tu honra y gloria. Te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, ¿y cuál es el contexto de esto? Yo no sé, algunos tal vez han leído el Pentateuco. Yo sé que los que están leyendo la Biblia en un año lo están haciendo. De hecho, van en el libro, no Carlito, el libro de Éxodo hoy día. Con lo cual, los invito a que lo hagan. El Antiguo Testamento es parte de la Biblia. El Pentateuco, la Torá, como le llaman los judíos, es parte de la Biblia. Es palabra de Dios vigente para nosotros hoy. Y hoy día vamos a ver por qué es vigente para nosotros hoy lo que dice la ley. Hay un nombre. Estas fiestas solemnes que vamos a estar hablando hoy día, ustedes las van a encontrar
en este pasaje, en Deuteronomio 16, pero también la pueden encontrar, y si quieren anotar ahí, en Éxodo, en el capítulo 23, también en Levítico, capítulo 23, también en Número, capítulo 28, y Deuteronomio, capítulo 16. En los 4 libros, descontando Génesis, en los otros 4 libros del Pentateuco van a encontrar estos detalles, estas memorias, estas marcas de lo que el Señor ha querido con el pueblo de Israel. En cuanto a festividades, en cuanto a fiestas solemnes. Bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros hoy? Preguntarán. ¿Qué viene a contar aquí Eric historia? Esto no es una clase de historia. El nombre Shalosh Regalim. Shalosh Regalim en hebreo significa las 3 peregrinaciones. Son 3 festividades judías que por su importancia requería, como leíamos aquí en el último versículo de Deuteronomio, requeriría que todo varón y por ende toda familia 3 veces al año fueran a Jerusalén, peregrinaran a Jerusalén, a la ciudad que Dios puso su nombre, Jerusalén. Tenían que ir 3 veces al año a cada una de estas 3 festividades. ¿Y cuáles son estas festividades? La primera, el Pesaj. La segunda, el Shavuot. Y la tercera, el Sukkot. Palabras en hebrea. Ya vamos a ver qué es lo que significan esas palabras hoy día. Yo no sé si vamos a tener tiempo de ver las 3 fiestas solemnes. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver la última, la de Sukkot, ¿ya? La de las enramadas, la de los tabernáculos. Pero veremos las primeras 2 de seguro. Estas festividades, estas 3 festividades que Dios estableció para su pueblo, se llaman festividades mayores, porque en realidad no son las únicas festividades que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Dios estableció para el pueblo de Israel 7 festividades. Y estas son solamente 3. Y las estableció durante el calendario del año. Estableció alguna fiesta para la primavera y otra fiesta para el otoño. 3 fiestas en la primavera, 4 fiestas en el otoño. O al revés, en realidad son 4 en la primavera y 3 en el otoño. Hoy día vamos a ver dos de esas fiestas de la primavera. La del Pesaj y la del Shavuot. Ahora, eran huellas marcadas. Estas festividades, estas fiestas solemnes eran huellas marcadas que Dios dejó para su pueblo. Le recordaban a ellos, a su pueblo y a su descendencia, de dónde venían y hacia dónde iban con Dios. Dios nos recuerda cosas. Dios nos recuerda cosas para devolvernos a una correcta relación con Él. Y así es como quiero esta mañana que lo veamos, hermanos. Este pasaje tiene que ver con esto, tiene que ver con ver que Dios pone recuerdos, pone señales, pone hitos, pone festividades, pone acontecimientos que nos van a ayudar a recordar para volver a una correcta relación con Dios. Y es por eso que para estas 2 fiestas, estas 2 festividades vamos a repasar 4 cosas. La primera, ¿cuál era el significado en el pasado? ¿Por qué nació esta fiesta solemne? Segundo, ¿cuál es el significado con Cristo? Tercero, ¿qué significa esta festividad, este recuerdo para el futuro? Porque cuando le digo que el Antiguo Testamento no solamente se refiere a la historia, el Antiguo Testamento apunta hacia el futuro, hacia nuestra esperanza viva, apunta hacia la fe que nosotros profesamos y debemos conocerlo. Alguien que se dice cristiano no puede conocer estas cosas que vamos a ver hoy. No puede no conocer cuáles son estas fiestas solemnes que Dios ha establecido, aun cuando algunas de ellas hoy día no tengan plena vigencia, o aun cuando algunas de ellas hoy día vamos a darnos cuenta que traen un mensaje profundo de cosas que ya han acontecido en nuestras vidas. Y otras tantas traerán un mensaje sobre cosas que aún no han ocurrido y que van a ocurrir en el futuro. Tengamos en consideración estas 7 fiestas solemnes en los capítulos que le enuncié anteriormente. Ahora, ¿qué significa Pesaj? ¿Qué significa Pesaj? Pesaj significa salto. Pesaj significa pasar por alto. Pasar por alto. Y yo sé que nosotros estamos más familiarizados con la palabra en el latín o en el griego, ¿cierto? De la Pascua. ¿Han escuchado la palabra la Pascua? No es la Navidad. Yo sé que Falabella nos ha hecho creer que es la Navidad. Pascua feliz para todos, pero no es así. La Pascua es el Pesaj, es esta fiesta que ocurre en el mes 1 del año. Ya nos veíamos en Deuteronomio, en el mes de Aviv, el mes 1. ¿Por qué el mes 1? Porque el Señor partió un calendario de 0. Cuando sacó al pueblo de Egipto, partió el calendario.
con Dios. Partió el primer mes, el primer día cuando salieron de Egipto, y ahí empieza el calendario judío. Entonces este es el primer mes, el Pascua. ¿Y qué es lo que celebran aquí los judíos? Celebran una fiesta que dicen que es de cambio, de transformación, pero en realidad nosotros vamos a referirnos a lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dicen en Éxodo. Y aquí nuevamente tomen su Biblia, vamos a seguir leyendo. Espero que no estoy leyendo muy rápido. Está bien, ¿no? Porque si no se me van a dormir y no quiero que nadie se me empiece a aflojar. Así que vamos a irnos a Éxodo 12 y vamos a ir del versículo 1 al 14. Fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14. Y después vamos a tomar del 25 al 28. Fíjense. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el primero. Será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y dígales que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero y un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse el cordero o el cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean, las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Fíjense lo que dice en el 17, aquí yo lo tengo subrayado. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasará por todo Egipto, versículo 12, y pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Y ahí viene la palabra pesaj, pasar de largo. Por eso se llama así la fiesta, porque pasaba de largo aquellas casas que tuvieran la marca de la sangre del cordero. Pasaba de largo la casa donde estuviese marcada la sangre del cordero para ese hogar, para esa familia. La sangre servirá para señalar las casas, pues al verla pasaré de largo. Y cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es el día que deberán conmemorar. Este es el día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlas. Será un estatuto perpetuo. Cuando entren a la tierra, y ahí me salto al 25, cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron. ¿Qué más van a hacer? Y adoraron al Señor. Luego fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Yo sé, hermano, que seguro que muchos de ustedes tienen muchos años de iglesia y han escuchado este pasaje infinitas veces. Y aquellos que a lo mejor no tienen tanto tiempo en la iglesia, a lo menos lo habrán escuchado en Semana Santa. Y los que no lo han escuchado nunca en su vida, bueno, esta es una oportunidad de escucharlo completito, sin lagunas, entendiendo el antes, el durante y el después de lo que significa esta fiesta tan solemne para el Señor y tan solemne para nosotros hoy.
¿Cuál es el significado en Cristo de esta festividad? Vámonos a Juan 1:29. En Juan 1:29 vemos que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Su orden, su encargo era preparar el camino para el Mesías, preparar las sendas para el Mesías. Y vemos en Juan 1:29, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de la Pascua. Jesús es el Cordero de la Pascua, el Cordero sacrificado. Y él lo relata de la mejor manera en Mateo 26, versículo 17. Y después del 26 al 28. Dice, Jesús dio cumplimiento a la señal del Antiguo Testamento. El primer día, en el versículo 17, estando Jesús con sus discípulos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, esto es el inicio de la fiesta de la Pascua, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad de la casa de cierto hombre y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. En el versículo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a los discípulos, diciéndole, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndole, beban de ella, todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El Señor estaba anunciando lo que estaba por ocurrir, su muerte, el sacrificio más importante, la señal, el hito más relevante de nuestra fe, hermanos. Nosotros estamos acá por eso. Nosotros estamos aquí por eso. Nosotros creemos en Él por eso. Porque lo que se estaba anunciando desde el Antiguo Testamento, a través de la historia y la liberación de la esclavitud del pueblo judío en Egipto, lo que venía anunciándose y los ritos que se establecieron en ese entonces, que Dios fijó para que esas huellas marcadas nos acompañaran todo el resto de nuestra vida, eran justamente para anunciar la venida de Cristo y su muerte para salvación de los pecados. Si tu mensaje, si tu fe no tiene esto como elemento central, tú no eres cristiano. Puede ser otra cosa, pero cristiano no eres. Tú eres cristiano si has creído que la muerte de Jesucristo te limpia de todos tus pecados. Si tú crees esto, eres un cristiano. Y ¿sabes lo que va a pasar? Lo mismo que pasó en Egipto. Y cuando venga la muerte va a pasar de largo. Te va a saltar a ti y lo tuyo, a ti y tu familia. Qué interesante que esta celebración de la Pascua para los judíos, aquellos que tengan más vínculo con judíos, se darán cuenta que ellos tienen una serie de ritos. La fiesta de los panes sin levadura se toman 3 panes. Y estos 3 panes se guardan en una bolsa especial que tiene 3 compartimentos. Y cuando parte la celebración de la Pascua, se saca el pan del medio y se parte por la mitad de ese pan. Una mitad van y lo esconden. Van y esconden esa primera mitad del pan. Y la otra mitad del pan la parten entre los que están ahí presentes. Y Jesús estaba haciendo eso. Cuando Jesús dice, y tomó el pan y lo partió, estaba cumpliendo un rito esencial dentro de lo que es la ceremonia de la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua. Estaba cumpliendo con la ley, al pie de la letra. Al pie de la letra. Y lo partió y lo entregó a los discípulos y comieron. Y ahí ya estaba Jesucristo anunciando que ese iba a ser su cuerpo, que en unas horas más tarde iba a ser entregado. ¿Y por qué en unas horas más tarde? Porque el sacrificio del Cordero, como leímos en Levítico, ocurría ya en la tarde, hacia la noche. Fíjense cómo Jesús tenía contados los minutos y las horas de su tiempo para cumplir a cabalidad con el rito. Él estaba preparándose para el sacrificio que tenía que acontecer en la tarde. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esa otra mitad del pan? ¿Por qué la guardaban los judíos? La guardaban y la escondían en la casa. La guardaban y la escondían en la casa para después. ¿Y saben qué? Los niños tenían que salir a encontrar ese pan que estaba escondido para después.
y cuando lo encontraban se lo comían. Qué interesante, ¿no? Y esto se relaciona con que esta celebración, esta huella marcada en nuestra vida, que es esta Pascua, no solamente tuvo un significado relevante en el pasado, no solamente tuvo un significado relevante en el momento que Cristo cumplió con el sacrificio, sino que iba a tener una relevancia importantísima para el futuro. Y ese pan que se escondía y que iba a ser revelado al final de la Pascua era una representación de que Jesucristo iba a volver, de que iba a haber una segunda venida, de que iba a haber un segundo momento para compartir con Él el pan. Vamos a ver lo que dice aquí, que estos eran estatutos perpetuos. ¿Qué significa un estatuto perpetuo en la Biblia? Ustedes se fijaron que decía, este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Esto significa, primero, que Dios no puede cambiar su palabra. Es de una generación a otra o de una época a otra. Esto no va a cambiar. Esto vino y es, y no cambia. Segundo, es absolutamente incondicional. No depende de nada de lo que tú puedas hacer, lo que yo pueda hacer, lo que pueda ocurrir en el contexto histórico, económico del mundo. No tiene nada que ver. Está absolutamente aislado, independiente. Es 100% incondicional. No aguanta ninguna condición. Tercero, puesto que su establecimiento no se impone ninguna responsabilidad para las personas, aquí no se impone nada para nosotros, su naturaleza es de carácter final e irrevocable. No depende de nosotros los hombres. El Señor ha querido hacer este sacrificio. El Señor ha querido señalar de esta manera la forma en que vamos a ser limpiados de nuestros pecados. Él ha escogido los símbolos, Él ha escogido los tiempos, Él ha escogido la forma para que nosotros solamente la pudiésemos entender. No hay nada que podamos hacer al respecto. Por lo tanto, es un estatuto perpetuo. No depende de nosotros. Tú puedes comer o no la Santa Cena. Tú puedes celebrar o no la Semana Santa. Tú puedes o no cumplir con esto que para nuestra iglesia es un sacramento, es una ordenanza, la Santa Cena, hoy día. Tú la puedes hacer o no, sigue siendo un estatuto perpetuo para el Señor. Es incondicional. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26 dice, porque esta huella marcada para nosotros, su iglesia, obviamente que fue seguida por los discípulos. Dice Pablo, aquí a la iglesia en Grecia, a la iglesia de los Corintios, versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este rito, este recuerdo, esta huella marcada en nuestras vidas, tiene un cumplimiento también en el futuro. Está anunciando algo que está por acontecer. Y cada vez que nosotros tomamos de la Santa Cena aquí en la iglesia o celebramos la Semana Santa, tenemos que saber que estamos no solamente recordando ese evento que fue esencial para nosotros, la muerte de Jesús, sino que estamos también anunciando y creyendo. Estamos creyendo con fe lo que está por acontecer a futuro. Porque cada vez que comemos del pan, proclamamos y tomamos la copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Fíjense en Apocalipsis 21 lo que dice. Y aquí vamos a ver lo que es el significado en los tiempos por venir. Apocalipsis 21, del 1, 2 y después 22 al 27. Dice, después, aquí estamos en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, inspirado por el Espíritu Santo hacia el final ya del Apocalipsis, al final de los relatos de las cosas que están por acontecer en el futuro. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis. Si lo han leído está muy bien, estúdienlo ahora. Si lo han leído está muy bien, ahora estúdienlo. Es un libro abierto para nosotros. No es un libro enigmático, no es un libro secreto, no es un libro que trae una información que no deba ser compartida, no deba ser leída. Todo lo contrario. Todo lo contrario, y más aún en estos tiempos. Más aún en estos tiempos, nosotros como iglesia de Dios tenemos que leer y estudiar el Apocalipsis. Es un libro que anuncia y que nos muestra. El Señor ha querido que sepamos esas cosas. Y en el capítulo 21, verso 1 dice, después
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Pero fíjense esto, no vi, en el versículo 22, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser el tiempo ya, el final de los tiempos, cuando ya estemos con Jesús? ¿Y cómo va a ser? Aquí lo relata Apocalipsis. Tú puedes investigarlo por tu cuenta. Muchas cosas tienen que acontecer antes de llegar acá. Muchas cosas tienen que acontecer. Pero aquí ya estamos en el cielo nuevo y tierra nueva. En el 27, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Y yo me pregunto, levante la mano los que están inscritos en el libro del Cordero. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Qué interesante que algunos levantan así con plena certeza. Ustedes no lo ven, pero yo lo veo. Puedo sacar una estadística, puedo decir que cerca de no. Miren, algunos levantan con otros como que levantan, la bajan, como con dudas. Otros definitivamente la dejan abajo o no sé bien, deja de pensarlo, o tengo que entender un poquito más para tomar una decisión acá, o derechamente creo que no estoy inscrito en el libro de la vida. Hermano, ¿estamos hablando de nuestro futuro? ¿Estamos hablando de nuestra eternidad? ¿Quién de acá va a recibir pensión cuando se jubilen? Ok. ¿Quién de aquí? Hay cosas que sabemos con tanta claridad. ¿Qué día te pagan tu sueldo en tu trabajo? Lo tienes clarito. ¿Cuánta plata tienes en tu cuenta bancaria? Lo tienes clarito. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hijo, de tu hija, de tu esposo? Tal vez lo tienes clarito. ¿Y esto no lo tienes claro? ¿No sabes si tu nombre está escrito en el libro del Cordero? Le voy a leer un pasaje que los va a reconfortar y que los va a animar a empezar a tomar decisiones informadas. Fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, del 7 al 8. Celebremos la victoria de Cristo y vivamos en ella. Fíjense, versículo 7. Desháganse de la levadura, de la vieja levadura, para que sean masas nuevas, panes sin levadura, como lo son en realidad. Como lo son en realidad. Si tú entregaste tu vida a Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, deshazte de esta vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Tú ya has sido limpiado. Tú ya has sido rescatado. Recordemos, estatuto perpetuo. ¿Qué significa un estatuto perpetuo? Que no depende de ti. Es incondicional. Era una vez y para siempre. No hay nada que tú puedas hacer que vaya a cambiar el destino de esa decisión porque es una decisión tomada por Dios. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué dudas? Y no voy a entrar en las relaciones que existen entre estos pasajes y lo que estamos hablando de la Pascua, ¿no? Panes sin levadura, el cordero, las hierbas amargas. Los panes sin levadura, la levadura representa el pecado. Leuda. Ustedes saben que la levadura es un hongo, que ustedes lo ponen y se expande. Cuando piensen en su pecado, piensen como en la levadura. Lo que produce la levadura empieza a leudar, empieza a expandirse, se multiplica, por eso se inflan así las tortas que uno hace o los queques. ¿Cierto? Se expande el pecado. Y por eso que en ese tiempo no había que usar los panes con levadura, en señal de que el pecado tienes que echarlo fuera de tu vida. ¿Qué significaba el Cordero? Ya lo sabemos, el Cordero es Jesucristo. Él entregó su sangre por nosotros. Y las hierbas amargas
La hierba amarga es lo amargo que había sido la vida de esclavitud de los egipcios. Yo sé que a algunos tal vez les gustan las cosas amargas, pero eso representaba algo malo. Una y otra vez el Señor nos dice, recuerda cuando estabas en Egipto. Esas hierbas amargas te recuerdan lo amargo y lo mala que era tu vida antes de tener a Cristo en tu vida. ¿Lo puedes recordar? ¿Puedes recordar cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? Antes de entregarle tu vida a Él. ¿Puedes recordar cómo era? De haber sido amargo. De haber sido amargo. Porque el Señor nos da la dulzura de su palabra. En Romanos, perdón, en Romanos, si bien digo, no terminé de leer ese pasaje, parece, ¿no? 1 Corintios 5, 7 y 8 dice, desháganse la vieja levadura para que sean masa nueva, pan sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. La sinceridad y la verdad. Que tu celebración, que tu recuerdo sea con verdad y con sinceridad. No para agradarle a nadie, no para hacer lo que otros están mirando que estás haciendo, sino porque tú con un corazón sincero has entendido y quieres cumplir y quieres recordar la significancia que tiene para tu vida el sacrificio de Cristo. En Romanos 2, del 5 al 6 dice, porque es verdad, hermano, que tenemos que saber que habrá gente obstinada e indiferente en cuanto a Cristo. Habrá gente así. Pero por tu obstinación, dice Pablo a los romanos, y por tu corazón empedernido, por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo para ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Y con esto terminamos ya la primera celebración, esta primera fiesta solemne, preguntándonos, ¿qué significa entonces para mí esta huella marcada que ha dejado Dios para nosotros? ¿Qué significa realmente para ti? ¿Cómo celebrarás la próxima Santa Cena? Que hagamos en nuestra iglesia, tenemos el hábito de hacerla todos los meses, los primeros domingos de cada mes hacemos Santa Cena aquí. ¿Cómo celebrarás tu próxima Semana Santa que viene dentro de poco, 2 meses más, 3 meses? ¿Qué nuevo significado o renovada relevancia le vas a dar en tu camino de la fe? ¿Amén? ¿Cómo van? ¿Los tengo cansados? Levante la mano quien no está cansado. Amén. Para ver si sigo con el otro. Son 3 de 7. Y este yo sé que se lo sabían bien. Este yo sé que se lo saben porque es una festividad que en el mundo cristiano mundial se celebra bastante. Por lo tanto la conocemos todos. Pero fíjense que esta que viene ahora no me queda claro que la conozcan tantos. El Shavuot. El Shavuot. ¿Qué fiesta es el Shavuot? Es la fiesta de las semanas. Los dejé donde mismo, ¿no? ¿Cuáles son las fiestas de las semanas? ¿Alguien sabe lo que es la fiesta de la semana? La fiesta de la semana, aquí se me perdió, aquí estamos. Etimológicamente la palabra, Shavuot significa semanas, ¿ok? La fiesta de las semanas. Pero etimológicamente la palabra en griego es Pentecostés. Del latín también se pronuncia muy parecido a Pentecostés, que significa quincuagésimo, 50. ¿Por qué? Por lo que leímos antes. Acuérdense, después de la celebración de la Pascua, desde el primer día de la cosecha se contaban 50 semanas, ¿no? Entonces, al cabo de ese periodo de tiempo, venía esta fiesta. Ahora, lo interesante es que esta fiesta de Pentecostés, que ocurría 50 días, perdón, no, semanas, son semanas. Son semanas porque esto es en septiembre ya, en el otoño. 50 semanas, lo interesante es que también coincide con otro evento importante en la historia de Israel. Y lo que ocurrió
50 días en este caso, después de que salió el pueblo de Israel de Egipto, es que se encontraban en el monte Sinaí. Se encontraban en el monte Sinaí. Tiene razón, es 50 días, no 50 semanas. Se me perdió el conejo ahí. Son 3 meses después, en el tercer mes del año. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó también? Pasó que se encontró el pueblo de Israel frente a frente en el monte Sinaí, recién salido de Egipto. Y en esta fecha es cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. Entonces en esta fiesta se celebra, claro, las cosechas, pero también se celebra la entrega de las tablas de la ley. Interesante, interesante. Esto lo pueden leer y no lo vamos a leer ahora, pero lo pueden encontrar en Éxodo, en el capítulo 19. Y ya le entrega las tablas de la ley en el capítulo 20, ustedes lo saben. Pero ¿cuál es el significado de esta fiesta para Cristo? Para Jesús, en Cristo. En Juan 12, del 23-24 dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguró que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y es que esta festividad se refiere a las primicias y se refiere también a las primicias de lo que es la cosecha de la muerte de Cristo. Las primicias, el fruto de lo que iba a traer la muerte de Cristo. Si Cristo no moría, no se iba a multiplicar la cosecha. Si Cristo no moría, nosotros no íbamos a poder estar aquí hoy día celebrando como cristianos, perdonados, rescatados por Él. En Hebreos 8 lo explica de una manera mucho más clara. En Hebreos 8, del 7 al 10, dice, y aquí lo que se está refiriendo a lo que dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Porque si en el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que en ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esas leyes ya no iban a estar en tablas en el tabernáculo, en el templo, sino que esas leyes ya van a estar en nuestro corazón. Y es por eso que de seguro todos conocen el pasaje de Hechos 2, en el capítulo del versículo 1 al 4, el cumplimiento de esta profecía de Pentecostés. Que cuando llegó el día de Pentecostés, en el versículo 1, Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esta fiesta de Pentecostés, que representaba las cosechas, la abundancia que iba a venir después de que la semilla muerta haya resucitado, las primicias de la vida eterna, que es Cristo resucitado, también traía consigo el mensaje de la entrega de la ley, de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y esto se cumplió en el día de Pentecostés. Hoy día el Espíritu Santo está aquí en la tierra, con nosotros, en nuestros corazones, para aquellos que hayan recibido a Cristo en su corazón. Con lo cual la ley de Dios se encuentra en ti a través del Espíritu Santo. Cuando lo miramos hacia el futuro, eso todo el cumplimiento, viene algo más. Se preguntarán en cuanto a esta memoria, a este hito tan relevante como es el Pentecostés. Fíjense lo que dice en Efesios 1, del 13 al 14. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía que estaremos completamente con Dios cuando Él venga. Es la garantía. Dice en el versículo 13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que los trajo a la salvación, y lo creyeron, y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es una garantía. ¿Sí? Todos entendemos el concepto de garantía. Cuando tú quieres comprar una casa,
Tú firmas una boleta de garantía para que no se venda esa casa mientras no se cierra el trato. Es una garantía de que el trato va a estar vigente cuando venga, cuando llegue, cuando ocurra. Cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a los suyos, el que tú tengas al Espíritu Santo es tu garantía de que tú vas a estar con Él. La pregunta que me hago, ¿tú tienes al Espíritu Santo de Dios? Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 1:6. Debemos mantenernos alertas y vivir haciendo la voluntad en obediencia. Por esta razón, dice Pablo a su discípulo, a Timoteo, en esta carta que le escribe ya preso en Roma, por morir, por ser entregado, la última instrucción es que le entrega a su discípulo amado, a Timoteo, dice en el versículo 6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En el versículo 13 dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Tenemos la garantía del Espíritu y tenemos aquí una instrucción de Pablo de no dejarnos enfriar, de mantener el fuego del Espíritu mediante el poder que vive en nosotros, guardando con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Hermano, estas palabras que le he traído, yo sé que he leído mucha Biblia, pero también sé que muchos de ustedes no están yendo a los cursos de la iglesia. Y es por eso que he querido traer palabra también de enseñanza. Porque si no lo digo hoy día, probablemente que lo van a ir a leer a YouTube. Van a ver los múltiples blogspot que hablan, perdonen la expresión, sandeces, que enseñan cualquier cosa respecto a las cosas del Señor. Yo lo invito, lo animo que este año se inscriban en las clases, se inscriban en los cursos. Yo me comprometo a no volver a predicar con tantos versículos bíblicos. Me comprometo con ustedes delante del Señor. Pero si tú todavía no has tomado las clases de estudio, si tú todavía no estás inscrito en una Biblia en un año, es el momento de hacerlo. En tu camino con Dios necesitas recordar su palabra, necesitas recordar sus palabras. Es por eso que Él creó, instó estas festividades, estas fiestas solemnes con tanto detalle y rigurosidad. Pero ¿qué vas a recordar si tú no sabes? ¿Qué vas a recordar si no sabes? ¿Qué palabra de Dios es la que te va a animar en tiempo de dificultad si no la has conocido? No la has leído, no la has estudiado, no sabes lo que son estas festividades, por qué el Señor hizo esto, esto, otro. ¿En qué Dios te creemos, hermanos? Los animo, te insto que si todavía no estás participando en las clases, hazlo. Inscríbete, anótate. Es tiempo que la iglesia sepa, aprenda. El cuerpo de Cristo tiene que ser un cuerpo entendido en los asuntos del Señor, en la palabra de Dios. Como dice Pablo, mediante el poder del Espíritu Santo, no lo vas a hacer por tu propio medio. Lo va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ayuda que el Señor ha puesto con nosotros para enseñarnos, para hacernos recordar las cosas hasta que Él venga. El Espíritu Santo está con nosotros. Tú puedes contar con Él. Él va a hablar a tu vida. Él va a hablar a tu vida a través de la palabra. ¿Quién lo cree? ¿Quién ha recibido palabras frescas del Espíritu Santo al abrir la Biblia? ¿Quién ha recibido sueño, visión, palabra de profecía al leer la Biblia, al estudiar la palabra? Háganlo. ¿Tú quieres una experiencia única con Dios? ¿Quieres una experiencia íntima con el Señor? ¿Tú vienes a este lugar cada domingo buscando de Dios y queriendo encontrarte con Él? Estudia la palabra. El Señor se revela a través de la palabra. El Señor dio su vida para que tú tengas esa palabra. Muchos discípulos dieron su vida para que tú tengas esa palabra. Muchos miles de personas la tradujeron en múltiples idiomas para que tú tengas esa palabra. Yo en este momento estoy aprendiendo hebreo, hace ya desde principio de año. Me maravillo lo que el Señor ha escrito en su palabra. Me maravillo lo impresionante y lo increíble que es nuestro Dios. Hay mucho más para ti. Hay mucho más que YouTube. Hay mucho más que leer ahí un folletito. El Señor te invita a que busques de Él. Te hago esta pregunta: ¿qué significa para ti esta fiesta solemne del Shabbat, del Pentecostés, que nos recuerda que tenemos el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué es lo que representa para ti esta palabra hoy día? Les voy a pedir a los músicos, digo yo, a la banda, que me acompañen con un poco de música.
quiero ir terminando el mensaje. Hoy puedo gozar de la presencia de Dios en mi vida. Hoy puedo gozar de la presencia de Dios en mi vida gracias a que el Espíritu Santo mora en mí. Estoy marcado, tengo una huella marcada con el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Quiero en esta oportunidad, quiero pedirle a aquellos que a lo mejor han escuchado de esto que yo estoy hablando, pero a lo mejor nunca han recibido y aceptado al Espíritu Santo en sus vidas. Tal vez han escuchado la palabra, tal vez han estudiado acerca de Dios, tal vez han participado por años en iglesias, yendo los domingos, pero tal vez nunca han recibido la presencia de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo mismo, tal vez nunca han recibido el Espíritu Santo. Y aquellos que se preguntan, ¿tendré yo el Espíritu Santo? Porque una pregunta legítima. Hay gente que podría preguntarse, ¿será que yo tengo el Espíritu Santo o no? ¿Y sabes cómo saberlo, que tú tienes o no el Espíritu Santo? Yo te voy a decir cómo saberlo. Cuando yo te hablo estas cosas, cuando yo te leo la palabra de Dios, cuando yo te invito a buscarle, ¿qué es lo que se provoca en tu corazón? ¿Se provoca indiferencia? ¿Se provoca lata? ¿Se provoca más de lo mismo? ¿O se provoca, sí, anhelo, quiero? Si tú sientes eso en tu corazón es porque tú ya tienes el Espíritu Santo. Porque eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Eso no lo produce la carne. ¿Sabe por qué sé que no lo produce la carne? Porque la carne está muerta. Porque la carne no puede percibir las cosas espirituales. Porque la carne no ve y no entiende las cosas de Dios. Porque la carne piensa que las cosas de Dios son locura. ¿De qué me está hablando este tipo ahí arriba hablando de cosas raras? No lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque no tiene el Espíritu Santo que le revela y que le insta en su corazón. Como una espada. Dice la Biblia, como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Ustedes saben lo que son los tuétanos. Hasta la médula, hasta lo más profundo. Así penetra el Espíritu Santo. Si tú sientes eso es porque tú tienes el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tú estás sellado. Y si tú estás sellado, tú estás inscrito en el libro de la vida. Y si tú estás escrito en el libro de la vida, cuando venga el Señor, tú te vas con Él. Tú te vas con Él. Tú no te sigas aquí. ¿Qué te produce el Espíritu Santo con esto? ¿Qué te produce? A mí me emociona. Pongámonos de pie. A mí me emociona. Y cuando me emociono por estas cosas es porque Dios lo produce en nosotros. Esto no son técnicas emocionalistas de hacernos llorar. ¿De qué sirve llorar si no tienes al Señor? ¿De qué sirve arrodillarte si no tienes al Señor? ¿De qué sirve venir aquí si todavía no tienes al Señor? Estás perdiendo tu tiempo, anda a andar en bicicleta. Anda a correr a las plazas como lo hace el 90% de los chilenos. Ocupa mejor tu tiempo. Si tú estás aquí es porque tú quieres recibir de Dios. Si tú estás aquí es porque tú quieres comprometerte con el Señor. Si tú estás aquí es porque tú quieres rendirle honra y honor al Señor. Entonces te interesan sus fiestas solemnes. Entonces te interesa por qué hizo lo que hizo y por qué escribió lo que escribió. Y qué quiere que yo haga ahora con respecto a eso. Y qué significa en el pasado y qué significa en el futuro. Porque tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Y porque tú anhelas conocerle más. Y porque tú quieres pasar tiempo con Él. Amén. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. Y en esta mañana quiero hacer algo distinto. Un poco distinto, no tan distinto, no se asusten. Quiero pedirle que pasen adelante no solamente a aquellos que quieran oración para recibir el Espíritu Santo, para recibir confirmación de su fe, sino también a aquellos que tal vez se encuentran hoy día con un problema de sanidad, una enfermedad, que quieran pasar adelante hoy día y recibir sanidad de parte del Señor. El Señor nos invita a que oremos y le voy a pedir a los ancianos pastores que también pasen adelante, porque la Biblia dice que cuando alguien tiene necesidad de sanidad, ¿saben qué es lo que dice la Biblia? Vayan donde sus ancianos. ¿Para qué? Hermanos, tienen que estudiar la palabra. Fíjense cuánto estamos enfermos y no sabemos lo que dice este trozo de la Biblia. Este trozo de la Biblia dice que si tú estás enfermo, padeces alguna enfermedad, tú pasas donde tus ancianos y pastores, los líderes espirituales de tu iglesia, y ellos van a orar por ti y te van a ungir con aceite y serás sano. ¿Tú sabes qué dice eso la Biblia? Hermano, invito adelante a aquellos que quieran recibir sanidad también.
Porque no lo hago yo y no depende de cuánto yo grite o deje de gritar. O si levanto la mano o la bajo o si aplaudimos. Depende que el Espíritu Santo quiera y lo haga. Pero el Espíritu Santo quiere y lo hace cuando hay un corazón dispuesto. El Espíritu Santo quiere y lo hace cuando el corazón es un corazón entregado, un corazón humilde, un corazón moldeable, un corazón que quiere dejarse tocar por Él. Si tú eres una de esas personas, pasa adelante y vamos a estar orando por ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Omite, Señor, cualquier exabrupto mío de esta carne, de este vil ser humano, Señor. Y que permanezca tu palabra fiel, Señor. Que tu palabra sea sembrada en los corazones, Señor, de mis hermanos, de las visitas. Que tu Espíritu Santo haga tu obra como siempre lo has querido hacer, Señor. Tú eres quien guía estas cosas, Señor. Porque eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Ha sido siempre tu voluntad reconciliarnos contigo, Señor. Ha sido siempre tu voluntad estar contigo, tenernos contigo, Señor. Y yo te pido, si en tu corazón estás recibiendo una orden de parte de Dios de pasar adelante, ven y ora. Y si estás recibiendo una orden de parte de Dios de venir a orar, por los que están aquí adelante también obedece. Porque el Espíritu Santo es uno. El Espíritu es uno en la iglesia de Dios. Amén.